El asesinato, la estigmatización, las amenazas, la persecución a lideresas, a líderes, defensoras y defensores de derechos humanos es hoy una realidad en Colombia. Sigue siendo una realidad en Colombia. El primer problema para superar la violencia contra las y los defensores de derechos humanos es la actitud negacionista del Estado en relación con la problemática y el contexto dentro del cual se inscribe esta problemática de violencia y persecución a la defensa de derechos humanos. Y uno de los problemas, digamos, para poderlo enfrentar de manera adecuada es que no existen cifras apropiadas o cifras consolidadas de lo que han sido esos asesinatos. Por un lado tenemos el reconocimiento del propio presidente de la República en febrero de este año, que admitió públicamente que entre enero y febrero habían sido asesinados 11 líderes. El defensor del pueblo, por su parte, en un comunicado del 3 de marzo, denunciaba públicamente que al menos 120 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia en los últimos 14 meses. La Oficina del Alto Comisionado acaba de divulgar un informe donde también da cifras sobre el asesinato, persecución y amenazas a los defensores y defensoras. La Corporación Cisma Mujer, comparando cifras de ataques a mujeres durante los 3 primeros meses de 2016 y los 3 primeros meses del 2017, registró un incremento en el último año del 66.7%. El informe del programa Somos Defensores da cuenta de que durante el 2016 fueron asesinados 80 defensores de derechos humanos. Las cifras, como se ve, no están consolidadas, aunque, como lo destaca el programa Defensores, lo cierto es que el porcentaje de estas muertes se incrementó de manera significativa frente a los asesinatos en los años anteriores. Es decir, los hechos, las amenazas y la persecución contra las defensoras y defensores de derechos humanos es un hecho público y notorio. Particular preocupación genera la actitud del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General de la Nación. Estas dos instancias coinciden en instalar públicamente y de manera reactiva el mensaje de que no se trata de ataques sistemáticos contra los defensores y las defensoras y que no necesariamente se trata de ataques asociados a la labor que realizan. Porque una cosa es que se diga que la primera hipótesis de análisis, como lo plantea la representante del Estado, es considerar el trabajo de la defensa de derechos humanos, y otra, que esa labor se asocie a las razones del asesinato de un defensor o defensora dentro de las investigaciones. La Fiscalía se ha caracterizado por no asumir y desarrollar de manera coherente y sostenida una estrategia de investigación respecto no solo de los asesinatos, sino también de las amenazas, como lo reconoce la representante del Estado en esta audiencia. Si bien hay un porcentaje muy importante de impunidad respecto a los asesinatos, el porcentaje de impunidad respecto a las amenazas es mucho mayor. Y esto podría ser un mecanismo de prevención respecto a esos ataques y a enfrentar las causas de esos ataques. Ninguna de las investigaciones, ni siquiera los resultados que ha presentado acá la representante del Estado, dan cuenta de cuáles son las estructuras que están detrás de estos asesinatos y esta persecución. ¿Cuáles son las estructuras criminales que están detrás de estos asesinatos? El enfoque de las investigaciones por parte del ente investigador pareciera estar viciado desde el principio para poder brindar un mecanismo de garantía que ataque las fuentes del problema. Este enfoque es negacionista y poco creíble de una posición independiente, dadas las manifestaciones públicas realizadas desde antes de poner en funcionamiento los mecanismos de investigación. Es negacionista de al menos 3 elementos fundamentales para conducir una estrategia de investigación seria y diligente dirigida al esclarecimiento de los hechos y el develamiento de las estructuras criminales detrás de los ataques. Es negacionista de la existencia y permanencia de los grupos paramilitares. Se sigue negando que existan grupos paramilitares en Colombia y que detrás de los ataques y amenazas de los defensores estén estos grupos paramilitares. Es negacionista de la dimensión y del alcance del problema cuando dice que no es sistemático a pesar de que no tiene investigaciones consolidadas que así lo demuestren.
El fiscal en su intervención ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que tuvo lugar a finales del año pasado, hablaba de que no existía sistematicidad. Y pese al reconocimiento de los pocos avances en las investigaciones, aseguró que existía una multicausalidad en el origen de las amenazas y de los asesinatos. Pero que por el momento no había elementos para hablar de sistematicidad. Pasados 3 meses, es decir, de diciembre, pasados 3 meses, la vicefiscal expresa que no se puede hablar de sistematicidad, aún con investigaciones pocas y resultados aún pocos. Coinciden en este sentido con la visión del Ministerio de Defensa, que también afirmó que no había elementos para la sistematicidad. Mientras todo esto lo está diciendo la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, una instancia del Estado, dice lo siguiente en un informe reciente: los asesinatos se han presentado en 19 de los 32 departamentos del país. El retiro de las FARC de las zonas donde antes se ejercía el control ha posibilitado el ingreso de nuevos actores armados que se disputan el dominio territorial y económico. Lo anterior ha impactado especialmente a organizaciones que se dedican a la defensa de derechos humanos y a la construcción de paz, quienes se encuentran expuestos a estigmatizaciones y señalamientos constantes con ocasión de su labor. Estas violaciones a los derechos humanos son generalizadas al tener un número significativo de víctimas pertenecientes a un grupo de características similares y sucedidas en un mismo periodo y espacio geográfico. Está dando elementos la Defensoría que podrían hablar de, o al menos estructurar una hipótesis de sistematicidad, o por lo menos un ataque con unos propósitos de impedir la labor de los defensores y defensoras. El otro elemento que se niega, aunque no se dice expresamente, es que no se ataca a los defensores por su labor. 2 segunditos para cerrar, por favor, les pido. Entonces, lo que creemos es que, aunque estas iniciativas importantísimas que la representación del Estado ha presentado hoy pueden ser una oportunidad para superar la impunidad y los ataques a los defensores, en realidad estas propuestas se presentan cada tanto y se van variando. Y creemos que una directiva de la Fiscalía podría contribuir, pero no, perdón, doctora, ya cierro, pero no resolvería un problema estructural de la Fiscalía y de las autoridades, y es que haya voluntad política de esclarecimiento frente a estos ataques. Muy poco tiempo para responder a una pregunta muy importante que ha hecho, y es el tema de la sistematicidad. Lo que ha presentado, lo que presenta la Fiscalía, en la representación de la Fiscalía en esta audiencia, es como si los ataques acabaran de empezar en contra de los defensores. No. La Comisión Interamericana ha dado cuenta del seguimiento a la situación de defensores y de persecución a los defensores durante mucho tiempo. Uno de los factores de persecución que hemos mencionado en muchas oportunidades acá son los archivos de inteligencia. La información de inteligencia que hay en contra de defensoras y defensores. Esto no es una imaginación. Se ha descubierto en Colombia la existencia de políticas institucionales de persecución y seguimiento a defensores a través de labores de inteligencia que no se han esclarecido. Ninguna de las hipótesis que ha planteado la Fiscalía hoy acá, que enruta su investigación, mencionó ese elemento. Ninguna de las ideas que ha planteado acá la Fiscalía en relación con su investigación ha dado cuenta que la labor que cuando los defensores y las defensoras de derechos humanos están haciendo su trabajo, denunciando la corrupción, las actuaciones de los grupos paramilitares, son objeto de sistemáticas persecuciones y asesinatos y amenazas. Es decir, hay una continuidad en el tiempo, hay unos contextos dentro de los cuales se repiten los ataques, hay unos actores que se repiten en esos ataques. Hay una presencia, digamos, no insular de ataques, sino generalizada en el país. Esos son elementos que podrían estructurar de manera seria, adecuada, un enfoque de sistematicidad. No es que le estemos pidiendo que presuman la sistematicidad, estamos diciendo que ustedes tienen elementos para construir una hipótesis de sistematicidad en estos ataques.
¿Anuncio con esto? No.